Bienvenidos amigos y amigas de Kizú. Una vez más estamos aquí con Esteban, nuestro amigo de Electrolux, que nos va a indicar todas las funciones de estos nuevos modelos que vienen para esta temporada en la marca Electrolux. Bienvenido Esteban, ¿qué modelo tenemos en esta vez? Muchas gracias por la invitación, estimados amigos de Kizú. En este modelo tenemos uno de 22 kilogramos, es el LS22i. Es un producto de 22 kilogramos con 10 años de garantía directamente de su motor. 10 años de garantía, excelente. ¿Qué debo hacer para que yo aplicara mi garantía? Digamos, ¿qué incluye en la garantía? La garantía básicamente trabaja simplemente en el motor. Tienes que ser instalado directamente con el centro de servicio autorizado, por lo cual nosotros llevamos un registro que obviamente pues lo hiciste o hiciste la instalación con nosotros directamente. Eso, perfecto para que correcto. Todo ya si es algo adicional, ya sea la perilla o la bomba o la banda, digámoslo así, pues en este caso ya es un año de garantía. Un año de garantía normal en este caso. Así es. Que es la lavadora. Ahora, lo que me ha llamado la atención es de que las lavadoras por lo general saben venir en color blanco, pero esta tiene un panel totalmente negro en la parte superior, con esto que es totalmente de vidrio, y aquí que esto es de un gris. Esto es plástico y esta parte que es totalmente metálica. Ahora, Esteban, lo que sí me llamó aquí la atención es en el panel, aparte de revisar las funciones normales, viene con este panel que ha mejorado según veo en este modelo. Ahora, ¿qué diferencia tengo versus los otros? Porque hemos visto en otras lavadoras que, bueno, tiene lo de acá, lo que es normal, la pesada, blanca. En la otra de Electrolux también tiene sus quitamanchas, su panel súper silencioso para cuando no quiero que me molestara a nadie en la noche, zapatillas, edredones. Pero esto de acá, Esteban, aquí, ¿qué cambios tenemos en esta lavadora de 22 kilos? En esta lavadora de 22 kilos, bueno, básicamente es que vamos a tener ahora el control del tiempo, ¿sí? Y también tenemos un panel alfanumérico donde nos va a indicar la hora y el tiempo que voy a estar en el proceso de lavado. Ejemplo, en este normal vamos a tener 1 hora 26 minutos, ¿sí? Ok, pero yo de preferencia, digo, yo creo que es demasiado tiempo. Mi ropa realmente no está muy sucia, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar 6 minutos automáticamente. 1 hora 20 minutos. Yo voy a aquí 1 hora 10. Clic, clic, clic y va cambiando. Correcto, ¿sí? Entonces, no puedes, en este caso, bajar más tiempo del que ya te deja con el control del tiempo. Entonces, quito 6 minutos, ¿sí? Y luego, pues en este caso, pues bajaría así hasta la hora 16 minutos. Entonces, da un rango prácticamente. Un rango. El mayor hasta el rango que menor permitido. Correcto, puede ser un intervalo de 6 minutos, 4, en otras programaciones de 8, 4, de 8, 6 y no más. Y regresas nuevamente, mira, 1 hora 10, otra vez bajé 6 minutos, ¿no es cierto? Y nuevamente regreso a la hora 26. Pero eso me permite, me imagino, que a ahorrar un poco más de energía. Totalmente, ahorrar recursos como agua, energía y lo más importante, el tiempo. Esto no tiene ninguna otra lavadora de la competencia por hoy en el mercado, ya que te permite tener el control del tiempo al 100% de tu sistema, de tu proceso de lavado. Excelente. Ahora, dentro de lo que son los botones de acá abajo, vemos esto que también me llamó la atención, el nivel de suciedad. O sea, yo puedo decir qué tan sucio está. Correcto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar en este caso pues mayor corrientes de agua en la parte del tambor, en la parte del agitador. Entonces, si yo digo que está muy sucio, incluso pues mira lo que sucede. Sube el tiempo, ¿no es cierto? El proceso de lavar. Poco sucio, hora 26. Fíjate que está en normal. Entonces en normal, 1 hora 32 y lo puedo bajar igualmente, ¿no? No hay ningún problema. 1 hora 24, sí, pero lo voy a poner en muy sucio. ¿Qué es lo que va a hacer? El tambor va a hacer un giro de más segundos. Estamos hablando de 11 segundos y de regreso de aproximadamente 7, 8 segundos. Entonces hace un proceso de agitación más profundo. Entonces sería una ventaja en este caso para el nivel de suciedad. Ahora dice lavado calentado. Lavado calentado. Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos en tibia, ¿sí? Y caliente, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando esté en fría, no se va a encender, ¿sí? Así va a trabajar. Esto necesita de una entrada de agua caliente. Ah, perfecto. Entonces debe tener agua fría y agua caliente. Correcto. Para que funcione. Para que funcione. Si no, pues simplemente agua fría, tal cual. Si es en el caso que tenga un calefón eléctrico, ya sea gas, en tibia y caliente, que aquí nos vamos a Ahora, algo que nos preguntan normalmente es
¿Yo necesito de ley ponerle las dos entradas de agua fría y caliente? ¿O no importa si solo utilizo ¿Agua fría? agua fría? No importaría, no tiene mucha incidencia o no tiene mucho impacto, digámoslo así. Pero sí sería bueno, o sea, de preferencia conectar las dos mangueras para que el flujo, el PSI y la presión del agua sí sea más óptimo. O sea, como que para también sacarle más provecho a la Sí, para que lavadora. llene más rápido en general. Ya, ok. Ahora, la parte de este botón que veo aquí dice inicio diferido. ¿Este para qué me sirve? Puedes diferir tu lavado desde 2 horas hasta 24 horas. Entonces, ok, 4 horas. correcto, aquí vamos. ¿Cómo funciona? Digamos, yo por lo general voy a coger y va a estar apagada la Listo, lavadora. puedes apagarle Estoy nuevamente, aquí, ok, yo estoy listo. con mi ropita, abro, coloco la ropita, Sí, le cierro correcto. y de ahí sí. Ya, entonces, vamos, si tú giras la perilla a cualquier dirección, ya se va a encender. Ahí está apagada, ¿no es cierto? Ajá. Entonces voy a hacer un lavado normal. ¿Ok? Listo. Voy a hacer un nivel de agua muy alto, porque la verdad tengo demasiada ropa. Yo la verdad ocupo siempre el nivel de agua, perdón, el programación de lavado normal. Yo soy de las personas que mezcla todo. Entonces, ok, nivel de agua alto. Sí, no voy a saltar ninguna etapa porque tengo que hacer el tema de lavado, el enjuague y el centrifugar. Pero esto no involucra, ¿sí?, a que haga un remojo anticipado. Esto sí realiza un remojo más agitación. Entonces, 4 minutos y luego empieza a agitar. 4 minutos reposa y empieza a agitar. Ese es el proceso de lavado. Luego va el enjuague y el centrifugar. Eso es lo que se caracteriza el Electrolux, ¿no? ¿Sí? Y vamos al nivel de suciedad. Me voy a ir a muy sucio. Yo digo, 3 horas es mucho. 2 horas 50 es mucho. ¿Ok? Y me voy a 2 horas 26. Ya, listo. Oye, Estoy pero, configuré. correcto, recuerda que estamos en muy alto, Ajá. ¿sí? Estamos hablando de 22 kilogramos. Estamos poniendo, digamos, Un todo edredón. mi tacho de Lite. ropa. Llenito le cogí, le Correcto. Y digamos que tengo una entrada de agua caliente, ¿ya? Y vamos, ok, en este caso, pues a trabajar con agua caliente para que tenga mayor impacto en el proceso de lavado. Ya configuré todo. Yo configuré todo. Todo, ya. No es, en este caso, beneficioso hacer el proceso de lavado. Hoy en la mañana yo trabajo todo el día y vengo a las 8 de la noche. Dejar en la mañana, en este caso lavando, y cuando yo regreso en la noche, ya sacar a secar. ¿Por qué? Porque recuerda que la humedad propaga bacterias. Entonces, no es recomendable dejar lavada la ropa y quede todo el Eso es día lo que ahí, se- o toda la noche. Correcto, Porque no sí, es porque recomendable. también le sale un mal olor. en Un ese mal sentido. olor totalmente. No, prácticamente toca volver a lavar. Otra vez te toca enjuagar incluso. Y entonces, ¿qué estás desperdiciando? Electricidad y agua, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente acá es hacer un inicio diferido. Como yo llego a las 8 de la noche, digo, listo, quiero que justo cuando yo esté llegando, pues esté terminando el proceso de Abro lavado la puerta y está y terminado. está lavadita. la Entonces yo regreso en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta 24 ropa. horas. Ay, o sea, para un día puedo dejarlo ahí. Exacto, entonces digo, ok, yo regreso en 8 horas, que son totalmente las horas que se trabajan, ¿no es cierto? Pongámosle 9 exagerado. Y le doy inicio. Y esto, Y comienza un timer. un timer totalmente, Entonces sí. yo cojo, dejé ahí y me fui. Correcto, así es. Y cuando tú regresas, en este caso en las 8 horas, va a empezar a trabajar. Justo a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y cuando tú estás llegando a casa, la lavadora está terminando de lavar. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es esto, a ver, vamos a apagarle un momento hasta aquí nuevamente, le dejamos apagado. Ahora, aquí en la parte interna veo que tiene esto, que es característico de las lavadoras Electrolux. Algo que sí nos preguntan y nos dicen, por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta, esta lavadora, estamos viendo ahorita una lavadora totalmente nueva. Pero si nos damos cuenta, aquí tiene un poco de gotas de agua. ¿Por qué sucede eso? Ha pasado que abrimos una lavadora nuevita de paquete correcto. y cae chorros de agua. ¿Por qué sucede eso? Y esto pasa bastante con el tema de los productos importados, ¿no? Los productos importados en este caso siempre son probados. No es que estén usados. No es que estén usados, son testeados para poder ingresar al país. Entonces, una vez que ingresan al país, en este caso, pues tiene que haber un check-in donde diga, oh, mira, ok, funciona como dice, trabaja como dice, tiene el consumo energético que dice en la etiqueta. Perfecto, sí, trabaja así, puede ingresar al país. Es un producto importante. Entonces, por eso es de que va a tener Sí, así, o muchas de veces, agua a veces. exacto, o muchas de las veces ni siquiera hay agua aquí, suena aquí.
Ah, sí, exacto. ¿Ya? Sí, No sé si, ya. Ajá. Esto no justamente tiene que ver con lo que probaron, en este caso el producto. Aquí, justamente aquí donde estoy mostrando, existe un químico que permite nivelar el tambor. Ah, pues por eso también puede en este caso tener una parte un poco de agua, O sea, líquido, se siente, mira, siente no un sé. poco. Sí se siente un poco. Mira. Sí se siente, se oye ahí ¿Escucha? un poco. Se oye un poco como ¿Ya? que tuviera agua. Y es Este totalmente- líquido es totalmente normal, es un líquido que está aquí en el anillo de la lavadora y es para nivelar, o sea, para compensar. Si tal vez Ok. en este lado, sí, vamos a encontrar, digamos que vamos a simular que este es un Ahí edredón. Vamos a poner y vamos a lavar ¿Ya? un poquito. Este es un edredón. ¿Qué hice yo en este momento? Lo puse solo en un lado, Ajá. ¿ok? O puede ser en este. Entonces, para compensar el peso, es el líquido que está aquí, si escuchamos. Ok. Entonces, estimado cliente, no tenga miedo de que, esta lavadora fue utilizada, no sirve, me está vendiendo de medio uso. No es así. Y muchas de las veces cuando encontramos un poco de agua, como lo encontramos en este momento, es porque el producto fue testeado. Esto está buenísimo. Entonces, digamos, ya me dieron revisando mi lavadora que me funcione bien y que puedo utilizar esto que es el Jet and Clean. Correcto, fuertes chorros de agua diluyen el detergente el 99.9%. ¿Qué quiere decir básicamente? Que los chorros de agua son a presión y van a diluir tanto el detergente como el suavizante y el cloro. Aquí va a entrar directamente, ¿sí? Directamente, pero correcto, directamente, y gracias en este caso pues a la tecnología de Electrolux va a empezar a girar despacio para poder diluir todo el detergente, y el aspa en la parte de abajo va a generar corrientes fuertes de agua. Sí, porque ahorita yo lo que me doy cuenta es de que esta lavadora en la parte interna tiene, a ver, bueno, aquí viene esta con lo que son sus mangaritas para agua fría, agua caliente. Correcto. Y también esto lo que son los filtros que vamos a revisar más después. Ahora, esta no tiene aspa en el medio y tiene estas formas en lo que es el tambor. Correcto. Esto es un agitador de igual manera. O sea, el hecho de que tal vez tú no veas un agitador hasta acá arriba no quiere decir que no lo es. Esto es un agitador y esto genera corrientes fuertes de agua. De la misma manera, este acabado acá tipo, digamos como dientes, digámoslo así, pues permite que la ropa tenga un choque similar al lavado antiguo que hacíamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene roce y permite eliminar las mugres de la mugre en general de todas las prendas, y también tener el roce directo con el tambor de acero inoxidable que permite y hace la simulación de los nudillos de los dedos de las manos. Ahora lo que yo me doy cuenta es de que aquí tiene este atrapapelusas. Sí, correcto. Un atrapapelusas pequeñito. Sí, es un proceso, eso en este caso pues este es en un proceso por 5, quiere decir que es justo y necesario. Muchas de las veces vemos incluso pues no en otras marcas que hay hasta 2, 3 filtros. No es bueno tener tantos filtros porque lo que viene básicamente es a dañar las prendas. Un filtro suficiente para poder en este caso absorber todas las prendas. Ahora, lo que hemos revisado impurezas. también aquí, que me dice esta indicación, dice que bloqueo de seguridad en lo que es la tapa. Me imagino que en algún momento no me va a dejar abrir esto. Sí, justamente es en el proceso de centrifugado. Cuando tú estás justamente centrifugando por seguridad, ya sea de los niños o tuya, ¿sí? Esto se va a bloquear. Después, cuando termina el proceso ya de lavado en general, la lavadora después de unos 20 segundos, alrededor de 20 segundos, 25 segundos, cuando termina, ahí va a sonar pues que ya puedes abrir. Ok, entonces dentro de lo que sería esta lavadora, que vemos que tiene una gran capacidad de 22 kilos es súper grande en realidad. Correcto, así es. Muy grande para una familia súper voluminosa. Entonces vamos a revisar la parte de atrás. Vamos a ver. Ahora en la parte de atrás vamos a darnos cuenta que tiene las dos entradas de agua fría y agua caliente. Esta viene con su tapita, pero también aquí tiene unos filtros. Que lo interesante, esta miren, aquí decimos lo que está esticado con un poquito de agua, es de las pruebas que realizan los señores de Electrolux antes de comenzar a utilizar, que viene con sus dos mangueras que también traen estos filtros que nos indica Esteban, estos dos filtros que viene aquí en la manguera, adicionalmente, a ver, aquí está la manguera, aquí está el filtro, este filtro que viene aquí, ¿para qué nos sirve esto? Ya, en este caso pues los filtros te permiten que no pase o filtrar, como la palabra lo dice, en este caso los minerales del agua, ¿sí? Normalmente ahí en su cierto tiempo pasa un mes, 2 meses, un año,
Y dice, qué raro, ya no pasa agua, ya se dañó la lavadora. No es eso, simplemente sacamos, limpiamos tanto de aquí, los filtros de aquí y los filtros de aquí, y vamos a encontrar piedras, minerales en general, ¿sí? Y vuelve a salir el agua. Buenísimo, entonces digamos es una forma de de autocontrol de la lavadora y poder uno mismo gestionar la limpieza de nuestro producto para que dure mucho más tiempo. Ahora, lo interesante de esta es de que ya viene aquí la toma. Antes algunas lavadoras vienen en la parte inferior, pero esta ya viene predeterminada aquí. Esto sí es algo digno de destacar en esta lavadora de 22 kilos, que esta tiene también, esto me imagino que es para la parte del desagüe. El desagüe. Correcto. Y en el desagüe que tengo también para reutilizar el agua. Sí, totalmente. Entonces tienes una comodidad o digamos una altura, una medida exacta para poder hacer la reutilización de agua, y también en este caso pues ya para simplemente colgarlo al tubo de desagüe. Mira, ahí más o menos estamos hablando de unos 90-80 centímetros. Ah, ok, entonces podríamos colocar en esa forma. Y este cablecito, que es lo que sí nos ha gustado, que es súper fuerte. Es tan fuerte que no hay cómo sacarlo. No, sí hay cómo. Entonces, aquí está. Ya podemos, sí podemos. ¿Esto de qué es recubierto? Porque es un cable súper grueso en realidad. Claro, es un cable vulcanizado. Este cable te permite en este caso evitar el falso contacto, ya sea en este caso por la tercera patita. Si la instalación está mal, un rayo, se fue la luz, etcétera, entonces este cable va a permitir en este caso pues cuidar toda tu lavadora. Nos va a dar una mejor protección. Correcto. Ahora, dentro de lo que es la etiqueta de esta lavadora que tenemos aquí en la parte de la etiqueta, vamos, las revoluciones por minuto de esta lavadora 630. 630. Es decir, que la ropa va a salir con un 75% menos de humedad. Buenísimo. Muy buena potencia. Y esta vemos que también esta es hecha en Brasil. Correcto. Buenísimo en este caso. Buenísimo. O sea, Brasil es una muy buena calidad de la producción. Totalmente, sí. El producto brasileño en general, independientemente de la marca que sea, pues es muy bueno. Y en este caso Electrolux, su sede o su digámoslo pues su fábrica la tiene en Brasil y es un producto increíble, 100% recomendado, y es por eso que brindamos 10 años de garantía en el 10 años de garantía en el motor, eso es excelente. En este caso, aparte de Brasil, hay las otras fábricas del mundo. Totalmente, de la marca Electrolux, totalmente, en China, Estados Unidos, Chile, Tailandia, en general, tenemos muchas fábricas. Es de origen, la marca de origen sueco. Sueco, totalmente, Electrolux es sueco, no... Ok, perfecto. Entonces ya desmitificamos eso de que es ecuatoriano. Es ecuatoriano, de pronto no, Electrolux es sueco, es de marca europea. Exactamente, entonces es una buena marca en ese sentido. Y esta lavadora debemos seguir ciertas recomendaciones para no perder lo que es la garantía. Algo que siempre es importante, bueno, ahorita ya está estabilizada, pero siempre creo que es importante eso. ¿Qué pasa? Que caminan las lavadoras. Sí, totalmente. Esta ya viene en este caso pues que con las patas ajustables, que podemos verlas aquí en la parte de abajo. Estas patas ajustables pues, para no ingresar adicionales como tablas, baldosas que anteriormente se lo instalaban, ¿no? Para que quede nivelada entre comillas, pero no era así. Entonces las patas niveladores te permiten en este caso pues tenerlo ya estable la lavadora y que no tenga daños futuros. Después de haber revisado todas las bondades de esta lavadora, pues recuerda que gracias a Esteban que nos ha visitado en este día, que nos ha hecho partícipe de toda esta información. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Y recuerda que puedes encontrar en kisu.com.es este modelo y otros más para que puedas realizar la compra directamente a través de la página o escribir a un asesor, o también puedes visitarnos en Quito y Guayaquil. Y recuerda que tu producto te puede llegar directamente a domicilio. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.